me das. Vida tú me das. Y hoy tenemos nuestro mensaje de la semana 5, que se llama, como lema de toda la jornada, manos a la obra. Y bueno, manos a la obra es igual a trabajo. Manos a la obra es igual a trabajo. Es siempre en la iglesia. Dios nos ha llamado para servir, Dios nos ha llamado para cambiar, Dios nos ha llamado a hacer un trabajo. De hecho, que podamos nosotros venir y conocer a Cristo y empezamos a trabajar con cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma, tiene que ver con un cambio, tiene que ver con trabajo en nosotros. Pero yo quiero que empecemos este mensaje con un salmo, Salmo 28. Vamos ahí a la palabra de Dios. Padre, que el mensaje de esta mañana quede grabado en el corazón, en el espíritu, Señor nuestro, y que, Padre, sigas hablándonos en el nombre poderoso de Jesús. Prepara los corazones, quita toda indiferencia, toda apatía, Señor, quita toda barrera para que el mensaje quede, Señor, grabado en el corazón, en la mente, pero sobre todo en el espíritu de mis hermanos. Y aún esta palabra la enviamos a los hermanos que hoy no pudieron llegar, que no llegaron, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice Salmo 28, versículo 3 y versículo 4. Quiero leerles rápidamente la versión 60 y esta versión que tenemos, que es lenguaje moderno, porque me llama mucho la atención como dice la palabra de Dios en este mensaje. ¿Alguien que me quiera dar la lectura en la pantalla, por favor? No me arrebates juntamente con los malos y con los que nos hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Mira qué tremendo. Eso es parte de la alerta que Dios nos hace para que nosotros podamos meter las manos en la obra. A veces la gente no mete las manos en la obra en la iglesia, no trabaja en la iglesia para el Señor, para su obra, porque ha metido las manos en otros lugares que no es la obra de Dios. Dice: no me arrebates juntamente con los malos, no me hagas como con los malos, como parte de ellos también, no me arrebates con ellos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. A veces nosotros estamos involucrados, o de alguna manera las trampas de Satanás hacen que nosotros caigamos por presuposiciones, por comentarios, por ataques, por cosas que la gente que no tiene temor de Dios de alguna manera empieza a vivir, empieza a comentar, empieza a hacer, y a veces nosotros nos hacemos al lado con ellos. Pero dice el siguiente versículo, por favor, alguien que lo lea. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Wow. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Pero cuando nosotros damos vuelta a este versículo, entonces nos damos cuenta que de alguna manera la obra de Dios es afectada por la obra de los hombres, por la obra del mundo, por la obra del diablo, por la obra de la carne. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros nos preocupamos por marcarle el territorio a nuestro enemigo, a nuestros enemigos, de alguna manera, entonces Dios va a mostrarnos el trabajo que tenemos que hacer, el cómo apresurarnos a realizarlo y cómo meter las manos en la obra para parar entonces el trabajo de la obra del enemigo. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a poner las manos en la obra de Dios, cuando empezamos a interesarnos por crecer, cuando empezamos a interesarnos por madurar, cuando empezamos a interesarnos por ser diferentes cada día y edificar nuestra vida cada día, entonces, ¿sabes qué? El diablo va a tener un malestar. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4,
Vimos la semana pasada, a través del mensaje que vimos en la semana pasada, que nuestros enemigos, dice que de alguna manera estaban interrumpiendo el que nosotros o que el pueblo de Israel levantara los muros para venir contra los enemigos. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros empezamos a levantar muros, cuando empezamos a trabajar, cuando decidimos orar todos los días por nuestra familia, cuando decidimos el poner atención a las necesidades que tiene nuestra familia, o cuando decidimos poner atención y trabajar con nosotros, por nosotros, para nosotros, y empezar a ver en qué área yo necesito trabajar. Yo necesito trabajar, a lo mejor cuando tienes un análisis personal tuyo y dices, yo necesito trabajar con mi carácter, porque todavía me enojo, porque todavía me molesto, porque todavía digo alguno que otro sapo y culebra por ahí. Entonces yo necesito trabajar conmigo. Cuando tú decides trabajar contigo, a favor tuyo, a favor de los tuyos, a favor de la comunidad, a favor de la obra de Dios, no solamente es trabajar conmigo, es trabajar a favor de la obra de Dios. Si yo trabajo conmigo cambiando mi carácter, eso va a ser de bendición y de testimonio para aquellos que asisten conmigo en la iglesia y para aquellos que van a asistir conmigo en la iglesia, para que al rato no tengamos el señalamiento, no tengamos la frase o la palabra de no, yo no voy a ir a ese lugar, yo no voy con esto, porque para ser como esos, ¿usted ha oído eso? Yo lo he oído a través de 30 años de predicación. De tener iglesias aquí, tener iglesias allá, y levantar, ganar gente, y ver cómo la gente se pierde, ver cómo la gente se va de la iglesia, porque a veces nosotros, a veces nosotros los echamos fuera. Porque no estamos trabajando con nosotros. No estamos poniendo las manos en la obra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor. Esa cita creo que le tocó el hermano Joel la semana pasada en nuestro mensaje. Dice, cuando oyó el enemigo, Sanballat, que nosotros estábamos creciendo, cuando oyó el enemigo que estábamos creciendo, que estamos edificando el muro, dice que se enojó, se enfureció. ¿Sabe qué? Nosotros hemos estado trabajando en esta iglesia, levantando la obra, metiendo las manos en la obra, pero estamos teniendo a un lado, o en la parte de atrás, o al frente, o a un lado, a un costado, estamos teniendo a un enemigo que está enfurecido porque estamos trabajando. Yo le decía a un hermano la semana pasada que si nosotros concentráramos en este momento toda la gente que ha recibido un consejo de nosotros, que ha recibido una oración de nosotros, que ha recibido una palabra de nosotros, nosotros no cabríamos aquí. Estaríamos llenos allá afuera, ya estuviéramos todo adornado, tuviéramos el techo, estuviéramos congregados más de 250, quizás 300 personas en Valle de Bravo. Pero ¿sabes qué? No hemos podido seguir edificando, porque la gente ha dejado de meter las manos en la obra de Dios. La gente como que de repente el cristiano, en términos generales y a nivel mundial, a veces el cristiano se conforma. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, no os conforméis a este mundo, no te conformes a este siglo, no te conformes, no digas, pues es que así son todos así son. Es que así es la gente, pues todos son así. Entonces yo soy así porque todos son así. Porque cuando la gente empieza a tener ese tipo de declaraciones o actitudes, quiere decir ya se conformó. Entonces dice la palabra, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabes? Cuando el diablo se molesta, se enfurece, porque tú estás cambiando, porque tú estás siendo diferente, porque tú estás aportando para la obra de Dios, aunque sea un granito de arena,
Cuando tú estás aportando para la obra de Dios y dices, bueno, ahora sí estoy trabajando a favor de mi vida. Ya no voy a orar 10 minutos todos los días. Ahora voy a orar 15 minutos. Aportas un granito de arena para la obra de Dios. Metes la mano ahí. Trabajas a favor de tu vida para edificar, para crecer. Y entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la palabra, y lo decíamos la semana pasada, cuando la iglesia entra en ese proceso de restauración, la restauración en la iglesia, hay que ir cerrando las puertas. Dice el versículo 2. ¿Alguien me lo puede leer desde su lugar el verso 2, por favor? Habló delante de sus hermanos. Sí, del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles cristianos? Cuando el diablo se enoja, empieza a decir: ¿qué están haciendo estos débiles creyentes cristianos de otra religión? Utilizando a la gente que no conoce del Señor. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá? El diablo está hablando a través de sus enemigos del pueblo de Dios. El diablo habla a través de Sanbalat, a través de Tobías, a través del ejército de Samaria. Los enemigos hablan, se enfurece, está enardecido Satanás cuando de alguna manera nosotros estamos entrando en un proceso de restauración en nosotros como iglesia. Y entonces las puertas se tienen que ir cerrando, Hay puertas abiertas que nosotros tenemos todavía porque hemos estado viviendo afuera sin Cristo, sin el Señor, o también ya conociendo a Cristo, pero estamos conociendo a Cristo, caminando con Cristo, creyendo el poder recibir de la palabra, o queriendo recibir de la palabra, aprendiendo de la oración, pero con las puertas abiertas. Todavía mantenemos las puertas abiertas, y entonces ahí es donde viene Satanás y empieza a acusarnos, a decir: esos cristianitos débiles, ¿será que seguirán ahí trabajando? ¿Será que seguirán en la obra? ¿Seguirá que serán siendo cristianos? ¿Seguirá que estarán creciendo y están madurando? Por eso a mí, por ejemplo, como pastor, se lo digo aquí entre nos, como pastor, y mi esposa como pastora, a veces nos inquieta, nos puede mucho cuando la gente, hoy, porque la gente tuvo que trabajar, pero hay veces que la gente no trabaja, hay veces que la gente hace otras cosas y no se preocupa por ir edificando su vida día con día. La edificación de un cristiano, el crecimiento de un cristiano tiene que ser progresivo, tiene que ser de aumento. Tú no puedes ser hoy igual para mañana. Es más, la oración de hoy es para hoy. La palabra de hoy es para hoy. La oración de hoy es para hoy. El clamor es para hoy. Ya no, la oración de hoy ya no te sirve para mañana. No, pero es que estoy orando. ¿Está orando por sus hijos? Sí, hermano, sí estoy orando por mis hijos. ¿Estuvo orando hoy? No, estuve orando, ya desde que me convertí estoy orando por ellos. Sí, pero ¿por qué no oraste hoy? ¿Por qué no oraste ayer? ¿Por qué quieres esperar a orar hasta mañana o pasado mañana? O que te recuerden. No, la oración, el crecimiento, la búsqueda, el trabajo de la obra es progresivo. Tiene que ir de aumento en aumento, porque dice la palabra. ¿Alguien me da la lectura, por favor, de ese versículo ahora? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Fíjate la acusación y la recriminación y el sarcasmo de los enemigos del pueblo de Dios. Así es como actúa Satanás. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, pues tú hazlo, o tú créelo, o tú dirígelo, o tú pregúntalo, o tú que ahora ya estás en tu religión, tú que eres perfecto. ¿Alguna vez le han dicho eso a manera de recriminarle? ¿Tú que ya cambiaste de religión? Porque Satanás así es.
Acabarán de construir, acabarán de crecer, acabarán de hacerlo, edificarán los muros de la ciudad en un día. Estadísticamente decíamos la semana pasada que los muros iban a ser construidos en 52 años. Los construyeron en 52 días. Pero viene la acusación de Satanás y le dice: ¿acaso usted terminará de ser cristiano en este día? Ahí está, tú que ya eres cristiano. Hay gente que el diablo va a utilizar a otra gente y va a decir: ay, Santi, eso que tú eres cristiano, y eso que tú vas a esa religión, y mira cómo te comportas, y mira cómo sigues diciendo, y mira cómo sigues haciendo, y mira lo que estás haciendo, y ahí está, ¿no? Que ya cambiaste un día como cristiano. La gente piensa eso y a veces utiliza eso. Entonces el enemigo se va a encolerizar, como dice la palabra ahí, pero por causa de nuestros enemigos, en el versículo 9, dame el verso 9, por causa de la acusación de los enemigos, es lo que el Señor quiere que nosotros ahora pongamos. Por causa del ataque de Satanás contra tu familia, contra tu vida, contra tu negocio, contra tu economía, contra tu salud, por causa de que el enemigo te está queriendo mandar enfermedad, te está queriendo mandar malestar, por causa del enemigo que te está queriendo mandar división a la familia, separación entre padres y hijos, esposos, parentela, por causa del enemigo, entonces nosotros tenemos que venir y ponerle manos a la obra para que entonces surja en nuestro trabajo de manos a la obra un trabajo de oración, de intercesión, de humildad, de control, un trabajo respaldado por Dios, porque nosotros metemos las manos a la obra para que entonces podamos venir y cerrar las puertas al diablo y levantar nuestros muros. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Por causa de quién? Por causa de sus enemigos. Por causa de los enemigos, entonces la iglesia tiene que venir y poner manos a la obra. ¿Sabes? A lo mejor dices: no, es que yo no puedo hacer otro trabajo ahorita en la iglesia. ¿Sabes qué? Empecemos haciendo un trabajo, poniendo manos a la obra, el venir y que tengas un tiempo de oración por esta iglesia. Yo te invito a trabajar con nosotros en esta obra y que tú te inviertas 20 minutos, no tienes que invertir mucho, 15, 20 minutos diario, que tú vengas y te arrodilles y que empieces a orar por esta iglesia. Señor, yo en esta mañana, yo quiero poner manos a la obra, orando por generaciones con identidad, mi iglesia, por mis pastores, por los hermanos que van, por los que van a llegar, para que esta iglesia crezca. 15 minutos, te pido que empieces a meter manos a la obra, trabajando, trabaja. Pero es que tengo los enemigos, es que me están oprimiendo, es que tengo problemas económicos, es que tengo problemas de relaciones con la gente, es que yo no me comunico, yo mejor ellos su vida, yo aparte, yo no puedo hablarles de la palabra o de lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? Mete manos a la obra y empieza a invertir. Por causa de tus enemigos, dice, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de ¿qué? Noche. Mi esposa y yo a veces tendemos a preguntarle a la gente que pastoreamos: ¿y cómo estás el día de hoy? Es saber cómo está tu vida espiritual. Ah, bien, bien. Un día le preguntaba a un matrimonio: ¿cómo va su matrimonio? ¿Cómo están? Ah, bien, bien, bien. Sí, como todos, normal. ¿Normal? ¿Cómo normal? Normal, sí, como todos los matrimonios. Un poco de estire y de afloje, un poco de aquí para allá, y dime y te diré. Pero entonces estás bien mal. Porque si estás como todos igual, quiere decir entonces no estás creciendo, no estás trabajando, no estás afinando las cosas. No, es que ya me cayó gorda ya mejor que se vaya, y también ya me cayó gordo, y entonces estás bien peor. No estás trabajando, no estás metiendo manos a la obra y orando por... No, pero fíjate, si dice la palabra que aun cuando tus enemigos te maldicen, dice Jesús, bendice a quien ¿qué?
Te maldice. Por mucho mayor razón a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Si a tus enemigos el Señor quiere que vayas y los bendigas. ¿Por qué insistes en que este ya me cayó gordo y esta también? Y mejor que se ya están diciéndole a los hijos, a ver tú con quién te vas a ir. Entonces nosotros tenemos que poner guarda, trabajar de día y ¿qué? Y de noche. Yo solamente te invito a un trabajo sencillo para empezar, porque hay trabajos muy fuertes en la obra de Dios, como el trabajo de orar, de lo que te estoy diciendo. Orar de día y de noche, de día y de noche. Ora en la mañana y ora en la noche. Levántate, no, que no puedes dormir, que el mosco, que la pulga, que no sé qué. Es el Señor que quiere que te levantes en la madrugada a orar, a trabajar. No es ni el mosco ni la pulga. El grillo, ya me pega, No, entonces, una actitud de velar y guardar de día y de noche es lo que el Señor está pidiendo a nosotros poner manos a la obra, porque el poner manos a la obra tiene que ver con involucrarnos todos. ¿Sabes? Me llama la atención la construcción. Yo te invito a que en tu casa tú leas el libro de Nehemías en tu casa. Son pocos capítulos, léelo todo o durante la semana léelo. Te lo invito a que lo tengas de tarea para que tengas una lectura. Dice la palabra en Nehemías capítulo, vamos al 13 rápidamente, quiero avanzar, me queda poco tiempo, pero una de las cosas importantes es que cuando nosotros ponemos manos a la obra, estamos involucrados. ¿Sabes? En esta experiencia de la construcción del templo de Jerusalén, que duró 52 días, en vez de durar 52 años, y yo estaba viendo esto anoche, lo analizaba en mi mensaje, yo decía, Señor, ¿cómo es que pudo agilizarse la construcción de los muros de Jerusalén? Porque todos metieron manos a la obra. Y yo les he dicho a ustedes como iglesia, el trabajo de esta iglesia no es solamente de la pastora y del pastor o de los líderes que están involucrados. No, hermano. El trabajo de la iglesia tiene que ser de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todos nosotros somos la iglesia, dice. Entonces, escúchame bien, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Familias. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Toda la familia estaba involucrada. Le pregunté a unas personas hace unos días, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué dejaste de ir? Ay, no, hermano, por estos niños son unos latosos y no me dejan. Por los niños, pues si los niños te estorban, entonces ¿por qué no el día de mañana llegas a tu casa? Al rato que llegues a tu casa, agarra y mata a tus niños. Y entonces ya vas a la iglesia. ¿Cómo? Pues no dices que te estorban. Si te estorban, pues entonces desaparécelos. Porque la gente dice, es que los niños me estorban. No, yo me quedé impactado de que en este pasaje dice que los muros se construyeron en 52 días porque estuvo envuelta toda la familia, toda la familia. La edificación fue cubierta por todos. La Biblia no dice qué hacían los niños, pero la Biblia sí dice, la semana pasada lo comentaba el pasaje que leímos, el hermano, pero sí la Biblia dice que con una mano tenían sus espadas. Y cuando yo ubiqué ese pasaje de que tenían sus espadas en sus manos, dice, entonces por las partes bajas y el lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Estaban bien armados, construyendo pero bien armados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a la palabra y busco la revelación de la palabra, voy a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero referirme a que la espada es un arma poderosa. La espada es un arma de poder. Y si tú no tienes la espada, si tú no conoces la palabra, eso dice la palabra. A veces que
yo me he encontrado con gente a través de los años que dicen, no, pero es que dicen que los cristianos, hacen esto, que deberían de hacer esto, que deberían de hacer aquello, lo otro. Y entonces yo le digo, ¿qué dice la palabra? Porque a veces la gente inventa cosas de la palabra que no son. Entonces, pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Que toda espada qué? De dos filos. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, Y el el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del Del corazón. corazón. Si tú estás bien, con la espada bien afilada, la espada es la palabra de Dios. Dice, me llama la atención, dice que unos tenían la espada en su mano, otros el arco, otros las lanzas, pero con la otra mano estaban edificando. Tú vas a edificar con tu familia, vas a edificar con tus vecinos, vas a edificar en tu vida, pero tienes que tener la espada siempre arriba. Es decir, la palabra viene empuñada en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. La palabra que viene a cortar, dice que corta cuando entra y corta cuando sale, porque tiene filo en los dos lados. La palabra. Para que no te digan, ay, que tus hermanos, que esto, ay, que tu iglesia, que el otro, aquello. No, la palabra dice esto. Eso que estás diciendo no es cierto, es mentira. La palabra dice esto. Ay, es que te crees muy perfecta. No, no soy perfecta. Te crees muy santa. No, no me creo, soy santa. Porque dice la palabra que yo soy santo. Amén. 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 No tengas miedo. A lo mejor por ahí tienes algunos pecadillos que no te dejan, pero eso no quiere decir que no seas santo, eres un santo pecador. Entonces tienes que pedirle perdón y limpiarte, ¿no? Y seguir tu santidad, porque dice la palabra que la sangre de Cristo te santificó, ¿ok? Manos a la obra. Manos a la obra es trabajar juntos. Manos a la obra es trabajar. Es importante la espada en tus manos. Nunca verás muerte. Nunca verás muerte, hermano. Cuando tú estudia este capítulo de Nehemías, todo el libro de Nehemías, pero empieza leyendo el capítulo 3 y 4 de Nehemías. Terminaron la construcción, vencieron a sus enemigos, porque tener la espada en tus manos para trabajar para Dios, sabes que nunca verás muerte. Si trabajas para Dios, nunca vas a ver muerto tu negocio, tu economía. Si trabajas para Dios, nunca vas a ver muerta a tu familia. Si trabajas para Dios, ay, no, es que cómo me voy a meter a la iglesia y voy a dejar a mi esposa y a mis hijos y a mi familia, o a mi esposa y a mis hijos. No, vas a trabajar para Dios y entonces Dios va a unificar a tu familia. Porque nunca vas a ver muerte. Si trabajas para Dios, te metes para Dios, haces para Dios, nunca vas a ver muerta tu economía. Ay, es que si doy un poquito más para un adoquín o para una lámpara o para pintar, me voy a quedar sin dinero. No, nunca vas a ver muerte económica. Porque el que tiene la espada en la mano nunca ve muerte. Sí. Amén.